Vamos a ver, Maite. ¿Por dónde van los periódicos? Por sintetizar, porque Sí. tenemos a un señor que imagino que estaba ayer en Barcelona, Pepe García Domínguez. Estaba ayer en Madrid. En Madrid. En tu periódico y en tu radio. Ah, bien. O sea que no es... No, es que no sé, porque yo veí en el Bellas Artes a tanta gente que estaba llegando de Barcelona. Vi a Inés Arrimadas, que está imponente. Vi a gente sorprendente. Y Luis está muerto de risa porque me saludó Gallardón. No, estoy muerto de Pero risa. está disfrutando. Estoy disfrutando. Mira que eres malo. No, estoy disfrutando porque se te ve como arrepentido de haber hecho Porque un gesto lo que hizo a te traición. honra. Pero, ¿qué Pero más si te yo da? no hice el gesto, si lo hizo él. Bueno, pero muy bien, pero ahora mismo yo estaría apenado si no le hubieras dado la mano y no le hubieras Pero tú atendido sabes su que gesto. yo siempre soy una Era un persona gesto, educada. Era un acto de mano tendida, era un acto de reconciliación nacional, era un acto que, en fin, lo que tenía que... Mira, porque declaraste a mi favor en el juicio que me puso Gallardón. Si no, te contestaba... llevo declarando a tu de mala favor en manera. juicios o fuera de juicios muchos más años de los que quiero confesar. Igual que yo. Igual Pues que por yo, eso, pues porque por eso. tampoco... en Pues fin. acepta un buen consejo. Nunca te arrepientas de dar la mano a una persona que te la atiende, porque ¿para qué? Vale, si me tiende la mano, sí. ¿Qué es lo que pasó? Pero, el rey, ya emérito, tendió la mano a un señor en Sevilla y la retiró sin el Rolex. O sea que esto de tender la mano está bien, siempre que se ha de fiar la otra ¿Ves? mano. Pues te hubieras puesto a Pero, la en fin. altura del señor de Sevilla que le mangó el Rolex. Bien. Oye, si yo tuviera la técnica suficiente, es lo que habría hecho. Te doy la mano, pero el reloj lo voy a dar a Cáritas. Bueno, la verdad es que, de verdad, el acto y el discurso de Cayetana fue de apoteosis. O sea, yo no he visto... Bueno, es la puesta en escena, que es parte de la escenografía, es parte de la política y desde luego de la política moderna. Y que en la política española, PP-PSOE, pero especialmente en el PP, nunca lo han sabido hacer. Bueno, pues claro, tengo la mano de Boadella porque fue estéticamente impresionante. Bueno, repasamos brevemente A ver. una línea de cada editorial de lo que dicen hoy los periódicos sobre lo que ocurrió ayer en la Diada. En Libertad Digital leemos con estos, quiere Rajoy negociar y critica el hecho de que mantiene esa idea de negociar con los nacionalistas a pesar de lo que ocurrió ayer en la Diada, algo que critica Libertad Digital. En ABC el separatismo populista devora a más y dice, sin embargo, por el contrario, que no será culpa del presidente Rajoy el haber llegado a este límite, sino de Artur Mas y de CiU, que hace tiempo decidieron romper con su rentable ambigüedad. El gobierno no ha elegido los términos de este conflicto. En el diario El Mundo dicen que Mas está arrollado por el soberanismo tras brindar la Diada a Esquerra y que se ve entre la espada de los partidos radicales y la pared de la legalidad constitucional y creen en el diario El Mundo que cada vez está más cerca un adelanto electoral. En el diario El País, del éxito y del fracaso, titulan su editorial y de nuevo reclaman diálogo al gobierno de Mariano Rajoy. O sea, lo que dice Artur Mas. Sí, diálogo para llegar a una solución, Sí. que bueno, en el diario El País ya sabemos que es esa llamada Hombre, es tercera que vía. están hablando de su casero. O sea, es que los Puyol son los caseros de prisa. En La Razón leemos por la unidad y el progreso y dice que el futuro no transita por estos caminos de Ha dicho división y unidad y exclusión. progreso. Por la unidad y el progreso. Estaba a punto Maruenda de decir y la democracia. O sea, mira que si se hace de UPyD Maruenda, ya realmente el volantazo de Rosa Díez sería total. Y por último, en La Vanguardia, el momento de un giro, reclaman y dicen que cambios en la mirada y en el lenguaje de entrada. Eso sería lo deseable. Signos de cordialidad y apertura antes de entrar en la cuestión de fondo. La cuestión de fondo, Cataluña, insistimos, inscrita en un contexto europeo de grandes cambios y reajustes, no se resolverá con el Aranzadi en la mano ni con los horizontes coercitivos. O sea, que ayer los bosques ascienden, las ramas se entrelazan, la corona lo corona todo y tal. Y hoy, nada de leyes. Vamos a pactar por debajo mano, que Aranzadi ni tal. Venga, aquí donde esté un buen trapicheo en Casa Godó, pues nos vamos a discutir esas cosas. Bueno, bien. A ver, Pepe, ¿cómo ves tú el panorama después de la tercera diada consecutiva de masas, ayer ya uniformadas, en filas perfectamente organizadas y pintadas de colores? Decía una de estas monjas alféreces que encabezan la rebelión contra el Estado español y contra la nación, que había
era la manifestación más grande de la historia de Europa, que había 2,5 millones de personas. Y, hombre, yo creo que 2,5 millones no llegan a votar. No digo a los separatistas, sino a votar. Hombre, ten en cuenta que en la ciudad de Barcelona estamos censados 1.600.000 habitantes. O sea, era toda la ciudad más otra. Más otra, un poco complicado. Madrid, ¿no? Prácticamente, porque 1 millón, ni siquiera Valencia te puede poner 1 millón entero, porque siempre hay niños impedidos, etcétera, que no pueden viajar, pero ni con el AVE. O sea... En cualquier caso, fue mucha gente, sabido que tiene una capacidad de movilización popular notable. Y yo creo que el futuro inmediato va a depender de 2 variables exógenas que dicen los pedantes. Sí. Una es la evolución del PIB. Yo estoy muy convencido de que la eclosión del independentismo desde la cuasi marginalidad a representar, no sé, la mitad del censo electoral, por ahí deben andar ahora mismo. Y eso ha ocurrido en 3-4 años. Al margen del cambio de postura de convergencia, es decir, esa capacidad de seducción tan inmediata tiene que ver con la crisis. Tiene que ver con un malestar expreso que se da en toda la sociedad española y que en Cataluña lo han sabido canalizar muy bien hacia la variable nacional. Es decir, el mensaje, si nos vamos de España, no seremos, además de ser muy ricos, seremos felices. Eso ha calado, es evidente que ha calado. Es una revuelta de ricos, decía yo en tu periódico esta mañana, a diferencia de Escocia, que es una revuelta de pobres, donde los laboristas son los que van a provocar la independencia, es el voto de izquierda. Dominante en Escocia. En Cataluña es al revés. Es una revuelta de ricos. Los datos que publico yo en Libertad Digital, que son datos de la Generalitat, del Centro de Estudios de Opinión, lo dejan clarísimo. Es decir, los parados, los pobres, los castellano parlantes están, que evidentemente es decir, no son las clases dominantes catalanas, están abiertamente contra el proceso de secesión, y es la clase media y media alta muy presente en Cataluña desde siempre, la más partidaria y la más volcada en el proceso. Por tanto, yo creo que, por un lado, el que la gran recesión remita va a ser determinante a la hora de que remita también el suflé independentista, y por otro lado creo que hay una variable fundamental, que es lo que pasa en Escocia. Si en Escocia gana el sí, hay un acuerdo con el gobierno inglés para más o menos la ruptura del Reino Unido, yo creo que esa gran unanimidad que hay en todo Occidente, que la ha habido, es decir, mira que lo han intentado de todos modos conseguir un apoyo internacional, no lo han tenido, ni del país más mangui, bueno, ni de Lituania lo han conseguido, ni de Escocia, de nadie. Esa gran unanimidad, si Escocia se separa, se va a romper. Es decir, algún país apoyará el secesionismo catalán y ahí tendremos un problema. No, yo creo que el problema lo tenemos porque aquí no lo han apoyado, pero tampoco han dejado de apoyarlo en Madrid. Es decir, ayer, Eduardo Inda, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ayer en el acto del Círculo de Bellas Artes, en el discurso brillante de Cayetana Álvarez de Toledo, una de las cosas que dijo es que era absolutamente antieuropeo que la destrucción de un Estado se considerara un asunto interno. Porque cuando se está construyendo Europa a partir de la ruptura, la apertura de fronteras, la inclusión de los estados en una unidad política y económica mayor, con libertad de circulación de personas y bienes, que se rompa un estado nunca es un asunto interno. Y si es un asunto interno es un gran fracaso de todo el proyecto europeo. Pero esta mañana dábamos, Luis Herrero, las palabras de Salmond, que yo creo que no acaba de creérselo. En el último sondeo están empatados. O sea, porque depende también de qué empresa y supongo que del tipo de pregunta que haga, pero más cerca de la independencia que de la no. Y al mismo tiempo dice que no tiene nada que ver con Cataluña y con España, porque Cameron ha dicho, oye, que vamos a acabar como España, que va camino de la ruptura, los Balcanes. Las declaraciones de Salmond son geniales. Sí, bueno, pero sin embargo, el caso es que es la tercera diada consecutiva de Mariano Rajoy. Es la tercera diada consecutiva de un proceso que ha ido a más. O sea, que decir, esto no ha menguado. Luego, si quieres, hablamos de las declaraciones de Salmond y del proceso escocés. Sí, eso lo digo solo como anécdota. No, pero es interesante saber que un proceso que empezó preocupando muy poco, ahora se ha convertido en un motivo de preocupación. Nadie pensaba hace 6 meses que podía él sí tener un grado de aceptación. No se puede jugar con la gasolina y una cerilla. Ese es el problema. Porque el nacionalismo empieza a aprender, y como es una cosa irracional, y te prometen que con el petróleo, lo que decía Pepe de Cataluña, además de no tener crisis, vamos a ser todavía más guapos y nos van a aplaudir en Estrasburgo. Y la gente se lo cree, pero como los niños que defendían Berlín en 1945, con 14 años, creían que era una raza superior.
Oye, y mataban y morían creyendo que es que como eran una raza superior... Más bien morían. Morían, bueno, los niños... Pero antes de morir Pero antes mataban. mataron mucho además, o sea... A mí lo que me sale después de haber analizado la secuencia de las tres es que hemos ido radicalizando una posición sin ningún atisbo de freno, ni marcha atrás. Ayer a mí me sorprendió que ya no se estaba reivindicando. Formalmente se reivindicaba el derecho a decidir, la votación del 9 de noviembre, etcétera. Pero no es verdad. Yo estuve siguiendo durante un largo rato las retransmisiones que estaban haciendo en directo a través de internet en distintos medios, y yo cuando hablaban los animadores y salían los teloneros a dar discursos, lo único que escuché durante el rato largo que estuve pendiente de lo que ocurría era: aquí de lo que se trata es de votar sí a la independencia, no de votar otra cosa, que nunca no sea el sí a la independencia. Nunca ha sido no vi otra ninguna cosa. bandera soportada por ningún manifestante que no fuera la estelada, que es una bandera independentista. Bueno, es la separatista. bandera de una parodia de la bandera de Puerto Rico, igual que la Icurriña es una parodia de la Unión Jack. Bueno, pero simboliza O sea, lo que que- simboliza. De Cuba, no de Puerto De Rico. Cuba, Bueno, de Cuba, sí, Y luego, son muy... y luego en los discursos nos hemos metido mucho con Junqueras. Es que me he acordado, perdona, de Puerto Rico, porque también otro de los países con los que se ha identificado Cataluña, en ese proceso de identificación con no importa quién. Me he acordado de las Feroe, de Islandia, de los 3 países bálticos, de Chequia, de Eslovaquia, de Eslovenia, de Croacia, de Serbia, de Montenegro, por supuesto del Kosovo, en fin, prácticamente de todo, pero se me ha olvidado Puerto Rico, que también querían ser antes, para disimular lo de la independencia, que estoy de Estado acuerdo libre contigo, asociado. Estado libre asociado, pero ¿cómo que Estado libre Que es asociado? una gran estupidez. En la Unión Europea. Hombre, Estado libre asociado a los Estados Unidos, pues sí. Bueno, cualquiera, ¿no? pero perdona, Luis, termina, además creo que eso es la gran cuestión, y además que deja al PSC y a los que están jugando, como diría Puyol, a la puta y la ramoneta, o sea, lo deja sin terreno, sin margen, dice, no, es que ya está claro lo que todos sabemos, que si haces ese referéndum es un plebiscito para la independencia, no para consultar ni derecho a decidir ni narices. Esa es una de las ideas claras y distintas que saqué de la observación de la diada de ayer. Y hay una segunda idea, me parece que es muy, en fin, muy significativa, y es ver cómo de repente esa marea, nunca mejor dicho, esa marea que protagonizan los dirigentes que manipulan a todos los manifestantes, ha ido arrasando cualquier débil defensa que se les ha puesto en el camino. Es decir, ayer era muy llamativo los discursos de Forcadell y los discursos de, sobre todo, a mí el que más me sorprendió fue el de Rull, que es el nuevo hombre fuerte de Convergencia Democrática de Cataluña, donde, sin utilizar la palabra desobediencia civil, hicieron un llamamiento a la desobediencia civil. A mí el testimonio más esclarecedor fue el del propio Convergencia, estuvo más radical que Forcadell, diciendo, básicamente, haremos un referéndum y no lo podrá impedir ni el Gobierno de España, por supuesto, ni el Tribunal Constitucional, que es tanto como decir, nos pasaremos por el foro de los caprichos, lo que diga cualquiera de esos dos foros, es decir, vamos a la desobediencia, aparte de que efectivamente había mucha gente con pasquines llamando desde la manifestación a la desobediencia. Por lo tanto, si el gobierno... A mí, como viven en la desobediencia, lo que pediría es coherencia y que renuncien al sueldo. Y que es desobediencia civil, empieza por no recibir dinero de la asquerosa España. Del Estado opresor. Sí, pero esto va fotograma a fotograma. Es decir, si el gobierno creía que con una intensificación en la campaña de que la legalidad no se va a respetar y que la legalidad es infranqueable, que la legalidad es un muro de contención inexpugnable, etcétera, etcétera, la respuesta fue, mira, me paso tu muro de contención por donde me da la gana. Exactamente. Esa es la lectura. Y además esa asumida por el partido, porque claro, nos fijamos en más es como San Leandro, va con la cabeza en el regazo, muerto como San Lamberto de Huesca, San Lamberto, yo he dicho San Leandro y es San Lamberto, que se plantó en Zaragoza con la cabeza porque no quería que lo... Yo creo que no hay que pensar, no hay que que lo enterraran en Huesca, no sé por qué. Solo tiene un objetivo final, o sea, su carrera política termina siendo el tío que convoca el referéndum y luego veremos lo que pasa.
en un escenario de elecciones plebiscitarias o no plebiscitarias o de plan B, tal, más desaparece del mapa, más no va a estar más presente. que además con un infarto no confesado. Bueno, eso además. Quiero decir que es que ahí se junta todo, es el fin de una vida política y cuidado con la salud. Por lo tanto, y termino, a mí no me interesa tanto lo que diga más, me interesa lo que dice el poder emergente dentro de Convergencia, es decir, RUL, que es lo que ayer me llamó la atención. Totalmente de acuerdo, Luis, y esto me preocupa, ¿eh? No, pero bien es verdad que ya lo de España a nosotros eso nos une. Ahí sí, hombre, por ahí supuesto. sí. Es lo único que os une. Podemos decir, sí, Porque pero tiene es una muy importante. visión del Real Madrid diferente a la suya. Bueno, muy pero por distinta. encima de las visiones está, o sea, los dos queremos que gane al Atleti. Los dos queremos que eso, ya corre Yo quiero que ya Casillas corre se la luzca y él saeta. no, pero da No, igual, lo yo si importante. Casillas fuera capaz de Si no lucirse... es una cuestión de fe, es una cuestión de si es posible o no es posible. Mira, Lo que se no puede ser, no presentaron, puede ser, y además es se imposible. presentaron en el pabellón de baloncesto, donde España iba a ganar cómodamente las semifinales, Juan Carlos, Casillas y Ramos. Derrota aplastante de España. Inesperada. Bueno, su turno, Mr. Mason. No, yo lo que creo es que en democracia las cuestiones no se deciden de forma representativa, no en la calle. Es decir, a mí que haya 500.000, 800.000 personas, es que en Cataluña hay 7,5 millones. Por tanto, pues sí, es una manifestación, Sí, expresión de pero fuerza. en el Parlamento 2/3 son separatistas. Sí, pero es una expresión de fuerza y además estos cuando se movilizan al niño, a la niña, a la mujer, a la querida, al canario, al perro, al caniche, van todos. Por tanto, bien, pues es mucha gente, eso es evidente, pero yo creo que eso ni de lejos es toda Cataluña. No, pero si esa no es la cuestión, imagínate que toda Cataluña, el 95% decidiera no pagar impuestos. Pues el gobierno central diría, aquí pagamos todos impuestos y vosotros No, también. el gobierno central le seguiría dando más dinero. Bueno, eso es lo que está haciendo. Quiero decir que aunque fuera toda Cataluña la que dice no obedecemos la ley, pues sí obedecéis la ley. Es decir, iríamos a un confrontamiento, a una confrontación violenta o no. Porque depende. Aquí están tensando la cuerda porque Madrid siempre se cede. Ya pueden tensar que Madrid siempre vuelve a ceder. Ahora la gran cuestión, y me temo que vamos a verla, pero enseguida, es que van a empezar a hablar de la reforma constitucional, el caramelo. A buenas horas, mangas Pero si el verdes. caramelo ya no les vale. Pues Pero claro si es que no les ha valido nunca. Es que haremos la reforma constitucional, haremos el memo para nada. Porque nos están tomando el pelo. Si es que... Bueno, vamos a ver lo que pasa. Ahora dirán, la pelota está en el tejado. Y más y Cío, ¿por qué va adelante con este tema? Pues para tapar sus propias miserias, para tener jueces ad hoc porque en el es nuevo lo que Estado. quieren. ¿Y por qué es lo que quieren? Es lo que quiso Pujol desde que fundó Crist y Cataluña. Ser el Crist y Cataluña. Lo que quería Pujol Ni era un robar, solo básicamente. grito, ni un solo grito contra los Pujol. Sí. Ni uno, ¿eh? Por supuesto, es más. Grandes elogios. El que más ha hecho por Cataluña. Bueno, por la Cataluña separatista, sin ninguna duda. Porque los que dirigen ese cotarro éticamente son iguales que Pujol. Si pudieran, hubieran hecho lo que ha hecho Pujol. La ideología, a pequeña escala, en la ideología política... Que no lo han hecho, si pudieran. Lo han hecho a pequeña escala. Es que no me he estado escuchando. No, sí te estaba escuchando, pero yo estaba pensando no te pegues, que esto no es la tele y es de los nuestros, ¿eh? No, que se pegue, que a mí no me... En el tema madridista no es de los nuestros, don Federico. Bueno, en eso no es de los nuestros. Porque yo entiendo de fútbol, La sombra a diferencia de lo que os esto pasa a es vosotros. Artur Mas, perdone, yo hace 2 años conté que Artur Mas, el padre de Artur Mas, era el testaferro de la familia Pujol y que por eso tenía la cuenta en Suiza, una cuenta con 2,3 millones de euros. ¿Por qué hablas de diferentes escalas? Yo te digo que hay muchas de las cosas... No es lo mismo, hombre, don Luis, porque no es lo mismo robar 2,3 millones de euros que 3.000. Cualitativamente está mal las dos cosas, pero cuantitativamente es un poquito más. Te recordaré la vieja anécdota atribuida, no sé si con razón o no, a Chesterton, me parece que era, no sé si era Chesterton a Bernard Shaw hablando con la dama británica diciendo, ¿usted se acostaría con Mr. Wilson por 1.000 libras? Dice, hombre, no, don George, suponiendo que fuera Bernard Shaw, por 1.000 libras, ¿por qué me ha tomado usted? Por supuesto que no. Y dice, ¿y por 1.000.000 de libras? Hombre, 1.000.000 de libras, pues no lo sé, la verdad. Entonces dice, bueno, pues entonces, señora Ferguson, ya sabemos de qué pasta usted hecha. Ahora lo único que hay que discutir es la tarifa. Es exactamente lo mismo. Uno cobra
en función de lo que puede, pero la disposición... He dicho porque no Pero puede. si estáis de acuerdo, Si es que no me lo que pasa escucha, es lo que veis. no, que Bueno, la le anécdota gusta, de es que Ferguson, la he está contado, tan descansado. Cuando viene soleado de Castellón, fíjate qué color tiene, tan Pero envidiable. como que vengo, si estoy trabajando pero esta hay- janovistamente toda la El problema, semana. don Federico, El es que lunes nos por la identifica- mañana, aquí nos estábamos. identifica con el madridismo verdadero. Bueno, dejemos eso. Creo Yo- que hoy, me parece, no, mañana, inaugura el blog atlético en Libertad Digital Tomás Cuesta. Dios de mi vida. También vamos a albergar un blog atlético. Sí, señor. Joder, El esto mejor blog atlético. de Lenda es Son españoles. Libertad Digital. Son españoles. No, que de Lenda es. Pues, hombre, encima, pero si tú estás defendiendo a Casillas. Si tú estás defendiendo que el Madrid juega sin portero. O sea, pero vamos a ver. Pero Luis, o sea, en fin. Pues ya hace un foro también azulgrana y que lo haga, yo qué sé, ¿Quién? ficha a Guardiola para darle un poco de... Guardiola, A Piqué, yo aún, Piqué. mira, yo no he entrevistado nunca a una etarra, ni tendría cobrando a un separatista encima, rastrero y vil como Bueno, pero Guardiola, él te que lo se haría- forró él te en lo la haría- él te lo selección haría gratis, y hombre. ahora, sí. un poco de- Ese no ha hecho gratis ni dar el sí ¿Quién? en la primera ¿Quién? comunión, Guardiola. Yo Poco- creo que le cobró al cura por darle la poco primera tramposillo. comunión. O sea que un blog atlético en tu periódico. Sí, señor. Joder. Creo que se va a llamar El Último Mohicano, ahora por entiendo. aquello de los indios. No, no. Sí. Ahora entiendo por qué tenéis esa Pero visión de los Madrid. dos, mira, el blog de Juanma Rodríguez, madridista, el penúltimo Genial. horrorista, que es Genial. buenísimo. Es sublime. Se necesita que haya también ahí atléticos. Aparte que en el programa hay muchos atléticos. Alaska es atlética. El otro día tenía fotos de Capón, Pero nunca de se han Ayala, pero nunca se han quejado. de Heredia. O sea, Nunca se han quejado del trato que le hemos dado al Atlético en esta casa. Y si se han quejado, lo han hecho con la... pero boca la pequeña. tesis que va a sostener es que hasta ahora el Atlético no era enemigo. Y ahora lo es. Y por tanto es el momento Sería más de... grande, pero eso... Dejadme que me salga del guión A y que ver, hable sí, de por política. favor. Sí. Ayer estaban mencionando la desobediencia civil, gente de Esquerra y gente de la órbita de Convergencia. Yo no la descarto, es probable. Una desobediencia civil de fin de semana, propia de funcionarios de la Caixa y de gente así, con vidas muy arriesgadas. Como, pero- como la huelga de hambre de Escuredo, que fue una dieta Sí, con bocadillo, ramadán de un jamón. día. Sí. Bien, pero en cuanto a la desobediencia institucional, que es la importante, o sería la importante a efectos prácticos, hay que tener en cuenta una pecata minuta administrativa que la gente desconoce. Y es quién paga el sueldo de los mozos de escuadra. Los Mossos de Escuadra, que son, como todo el mundo sabe, el gran cuerpo policial de Cataluña, creo que tienen como 18.000 efectivos, cada mes lo paga el Ministerio del Interior. Es decir, tú es decir, yo me revuelvo contra España, muy bien, pero te revuelves contra tu señora y contra el titular de tu hipoteca, porque ese mes no cobras. No es la Generalitat quien paga a los Mossos de Escuadra, como cree la gente, es el Ministerio del Interior, es Madrid. Y eso con cierta inteligencia política y estratégica y pensando a largo plazo se hizo en su momento. Es decir, no le transfiero a usted esa competencia a la financiera y paga el Estado, igual que paga a la China, por cierto. Las policías autonómicas las paga el Estado central. Entonces, cuando te dicen, no, nos vamos a sublevar, oiga, no cobrará usted mismo. Es decir, no solo incurre en un delito que le puede llevar a que acabe su carrera administrativa, que decirte que eso no es tan fácil. O sea, es fácil decirlo, es fácil calentarte en una manifestación y hacer un número, pero a la hora de la verdad, Pero cuidado. si el problema no es que ellos que vayan a más. El problema es que aquí seguimos sin ir a ningún sitio. Es decir, a mí si Rajoy tuviera una política, la política de Zapatero era una política estúpida y suicida, pero era una política. La política de Podemos, de Izquierda Unida, es una política criminal desde mi punto de vista, pero es una política. Ellos saben el derecho de autodeterminación, la ruptura de España, porque a ellos España siempre les ha importado tres pitos Les y el parece Partido una cosa Comunista facha. hace tiempo que dejó de ser el Partido Comunista que fue. Es una cosa que si está destruido, mejor. Cuanto menos España, más disfrutan, porque lo que les gusta es otra cosa, todo lo contrario. Pero es una política. Lo que no es una política es lo del gobierno de Mariano Rajoy, Pero, Federico, que teniendo ese recurso que tú dices, hace 3 años, después de la diada de hace 2 años ya, o sea, no del pasado, sino del anterior, que es cuando ya todo lo que aparece ahora, todo, la organización desde la Generalidad está, ¿Pero qué empieza podía por hacer, don cortar, Federico? Hombre, ahora sí se convoca cortar el referéndum. grifo del dinero, de todo el dinero, Sí. del Fondo de Liquidez Pero entonces- Autonómica, pero de los mozos entonces- de escuadra. Y dice, entonces- no, Si cortas Entonces, ese el dinero, mi madre martirologio- no puede ir al hospital. Esta es la gran solución claro, al problema de España. El martirologio lo convierte usted, lo multiplica usted Bueno, por N. pues Y entonces ya sigue Madrid pagando. Nos roba, Madrid Perdona. Madrid hace que mi madre no pueda ir al bueno, hospital. perdona, eso es como todo.
a la delegación del gobierno Vamos a ver, pedir el ver, pase. Yo creo que Rajoy hasta ahora ha estado bien, pero yo le ¿Cómo quiero va a ver... estar bien, hombre? No ha querido ni comentar. Yo no soy marianista, Ya, como ya, usted, ya. soy todo lo contrario. Como usted ha dicho. En cualquier caso, el 9 de noviembre es cuando se verá la verdadera cara de Rajoy, a ver qué hace, si suspende la autonomía, etcétera. Pero etcétera. es que No, el no 9 se puede suspender la autonomía constitucionalmente, esto hay que saberlo. No Sí. se puede. Sí, Bueno, hombre, yo hablo sí. mira, yo estuve con Francesc de Carreras hace 48 horas. Claro, Bueno, se puede Francesc de suspender. Catedrático de Carreras- Derecho Constitucional, si me dice que no me lo creo. Carreras. No, con el de los días con pares nuestro. de los días impares. Se pueden Francesc de Carreras ha dicho siempre lo mismo, Se ¿eh? pueden Se puede asumir competencias. Que no es suspender la autonomía. eso es Bueno, otra vea, cosa. pero eso es palabrería, Oye, Pepe. no, es que vamos a la ver. gente va a creer que es que el Federico, Estado no puede intervenir en Cataluña, por cuando supuesto. decimos suspender la autonomía, la gente tiene en mente la imagen de Companys en el buque Uruguay del puerto de Barcelona. No, Eso no se hombre, puede hacer. no, con la Constitución gente no actual. vivía en Hombre, esa que no, hombre, época. claro. Bueno, algunos No, ilustrados. no, ¿eh? no. Eso no se No, puede no, hacer pero con esta Esto es una Constitución. democracia. Francesc esto- de Carreras. Que yo Hay también. unas leyes, Perdona, bueno, que yo también aquello lo era era. lo que era. No, pero no. Es que da la impresión de que no puede intervenir el Estado en Cataluña. No puede cesar a Artur Mas. No Perdona, puede disolver el Parlamento de Cataluña. No, puede hacer puede eso. intervenir Intervenir la todas autonomía, las claro, funciones de la claro. autonomía de Cataluña. No, Todas. claro, no To- puede. vamos a ver. Perdona. Todas las funciones de la autonomía de Cataluña, todas las puede intervenir, pero todas, absolutamente. Por no hablar del estado de alarma, del estado de sitio, que también puede, las Cortes pueden declarar. Yo creo que ese es otro debate. No, es decir, pero no es otro debate. Sí, es otro la decir, porque cuestión eso no de si resuelve el tienes problema fuerza. catalán. Perdona, el Claro. problema catalán no tiene solución, y hay una parte que no tendrá solución, con 50.000, 700.000 personas en la calle llevando a sus niños de 2 años educados en el odio a España. Exacto. Aquí la única cuestión es si a la mayoría que hay en Cataluña o a la parte importante que es catalana y española de Cataluña se la defiende o se la abandona. Y si después se entrega Valencia, Baleares y una parte de Aragón. Yo creo que el ese problema es el proyecto si se cumple separatista. el orden constitucional o no, y eso Pues tiene no que se ver cumple. con en el momento en el que tú firmas un decreto, asumiendo competencias que no son de la Generalitat, como es la convocatoria de un referéndum, a partir de ahí a ver qué pasa. Pero en si ese llevan- instante procesal hay que si actuar. llevan incumpliendo toda la legalidad constitucional año tras año y Mariano tragando y tragando. Pero si anteayer decía el ministro de Justicia que no había ninguna vulneración de la legalidad, que cómo iba a suceder que alguien que ha jurado o prometido defender la legalidad la va a conculcar. Y dice, hombre, pues llevan 3 años haciéndolo abiertamente en la calle. Todavía. Bueno, 3 años, nos lo llevan 33 Ya, años, le pero recuerdo. 3, Artur Mas, esta como usted ha administración. dicho, lo que pasa en las aulas de Cataluña solo pasa en regímenes, dictatoriales. Lo que supuesto. pasa en las aulas de Cataluña en los últimos 33 años es para haber suspendido la autonomía en el minuto 1. Y por cierto, los que dijeron que el caso Pujol era el pinchazo del separatismo catalán, como suele decirse por ahí, que se lo hagan mirar, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Y no me refiero a ti, que siempre has dicho que por supuesto esto no alteraba nada. No solamente no altera, sino que como todo está basado en una mentira, cuanta más mentira, cuanto más haya que tapar, mejor. O sea, la tribu, decía Freud, que toda sociedad reposa en un crimen cometido en común, que la tribu calla. Es decir, hay como un gran secreto que todos comparten, que es una culpa. Esa no me la sabía, es buenísimo. Pero aquí un crimen es un gran delito. O sea, si además hay que tapar la corrupción de todos estos años, se tapa, porque es de la tribu, es de los nuestros. Y si es de los nuestros nos puede robar. Hombre, ya con el caso Banca Catalana permitieron los accionistas, sin saber si se había el dinero al Suiza, que es lo que probablemente sucedió al pero final. eso puede cambiar. Eso Que no renunciaron a las acciones civiles contra Jordi Pero, Pujol. don Federico, eso que usted dice es verdad, ha sido verdad, pero puede ocurrir, y a mí me parece que ya hay síntomas de que pueda empezar a dejar de serlo. Es decir, posible. Hay un hartazgo donde ya los chorizos, aunque sean de la tribu, son mal vistos. En Cataluña no. No, empiezan a ser mal vistos. Ya, aunque es verdad lo que dices de que no se escuchó ningún grito Además, contra Pujol, sí. Nada. te vas a la casa de El Pujol. problema, Luis, es que cuando tú estás educado en un comportamiento sectario, tú no ves más allá de lo que tienes al frente, no, Sí, no ves pero más allá. Hay un artículo de Gabriel Tortella, que es uno de los primeros firmantes de Libres e Iguales en Libertad Digital, un artículo largo sobre la ideología. Cuñado de la familia Bustelo. Pues mira, no lo sabía, me alegro por ambos. Gran tipo, pero gran donde habla que la Ahora está el ventaja, padre o del hijo, que son dos. que la son los ventaja de la ideología es precisamente que te impide o te evita el contacto con la realidad. Claro. Y que cuanto más desagradable es la secta, realidad, la secta. volvemos a Berlín
44 o 45. Claro. Oye, que es evidente porque no dejan de llegar noticias de que han muerto. Yo recordaba el otro día, al lado de la playa de Omaha, en el cementerio americano, está el cementerio alemán. En el cementerio americano hay casi 10.000. En el alemán hay más de 20.000. Están allí, sus muertecitos, con sus fosas, sus lápidas, césped bien cuidado, etcétera. A un sitio van los americanos y vamos la gente de bien, y a otro sitio van los alemanes. Bien. Y además, respeto, etcétera. Nunca hay... Yo fui a los dos, lo al alemán por curiosidad, lo de los americanos por respeto, que es distinto. No, y porque quería ver cómo era, si se parecían, y no se parecen en absoluto. Pero lo fundamental de esa historia es que en el año 44, que es cuando más alemanes mueren, tenían perdida la guerra, seguían llegando los muertos y seguían con el Führer, y estuvieron hasta el final. Pero hasta el final del final, o sea, mandando a sus hijos, que no habían hecho ni el bachillerato, ni el gymnasium, a morir, porque iban a morir y morían. Y dice, bueno, pero ¿a qué punto puede llegar? Pues la especie humana, cuando la tribalizas, la encuadras, la militarizas y la pintarrajeas, bueno, pues es una máquina de matar y de morir. Estando de acuerdo con todo eso que has dicho, que está en la historia, como dicen los clásicos, hay un dato de la propia Generalitat, del Centro de Estudios de Opinión, y que desmiente ese pesimismo tan estructural vuestro. Apenas el 17%, repito, el 17% de los castellanoparlantes, que somos la mitad de Cataluña, apoya el proceso. Por la mitad, para no entrar en discusiones bizantinas. El 17% exclusivamente apoya el proceso soberanista. Mientras solo el 17% de los castellanoparlantes apoya la independencia, no habrá independencia jamás en Cataluña. Ellos están haciendo ahora una labor de agitación con los castellanoparlantes por primera vez en 40 años. O sea, por primera vez se hace agitprop en castellano independentista. Eso demuestra que una neurona han ganado, por lo menos, en este medio siglo. Y justo Molinero, 2 frecuencias más de radio. Bueno, sí, ha ganado algo más que una neurona, que tampoco anda muy sobrado con ese tema. Sí. Pero vamos a decirte, sigue siendo el 17% y es la segunda generación y la tercera. Pero, oye, no son los que llegaron en el año 60. Hitler no necesitó ganar ni por el 50%. Llegó al poder con el 30% y se quedó. Pepe, no entiendo tu razonamiento para nada. O sea, que partes de la base de que el 50% ya está en el independentismo y el 17% del otro 50% ya está en el independentismo. No, porque no necesariamente. Nunca Luis, no des por sobreentendido que todos los catalanoparlantes son independentistas, pues eso no es así. No es verdad. Y he de recordar que cuando le hizo una entrevista a Cristina Amanpour, que es la entrevistadora estrella de la CNN, al señor Mas, el señor Mas reconoció ante un medio de comunicación mundial, la CNN, reconoció que la mayoría de los catalanes no quería la independencia. Eso está grabado, o sea, está en YouTube, lo pueden mirar, cnn.com. Bueno, como esto va a continuar, y es verdad años. Y es verdad que, pero en noviembre, yo en eso te doy la razón, Luis, estoy muy flojo esta mañana. Yo sé que todavía estoy conmovido por el acto de ayer, pero... estás avergonzado por tu falta de personalidad, que te honra. O sea, a ver si te vienes arriba. ¿Sabes lo que me hizo Gallardón ayer? Sí, lo escuché. No, pero es que está grabado encima. Es que encima, en el streaming del Inglés Iguales, sí. Bueno. Vamos a... ¿Tú no te acuerdas de mi pobre persona sentado en el banquillo por ese malvado, embustero, falsario, diciendo que él no había dicho, que había que obviar el 11M, que lo había dicho? Pero tú eres un caballero. Y lo ha hecho. Tú eres un caballero. Yo soy un caballero, pero tengo mis sentimientos. Nada, ni sentimientos ni nada. Nobleza baturra, o sea, de acuerdo, yo dejo que la chica baile con el otro, pero... Yo, como veo que vas a cambiar el tercio, déjame que haga una última consideración muy breve. A mí me parece que hemos perdido una batalla más, la batalla del diálogo. Y en ese sentido, digo, la batalla del diálogo, a ver si me explico bien. ¿Cómo la del diálogo? Escúchame un momento, que me he explicado mal. La batalla de que esto se resuelve con diálogo. Es decir, que el gobierno está encastillado en una posición no dialogante. Eso es lo que se está vendiendo. Sí, pues. Y además se está vendiendo con la complicidad de los que tendrían que formar parte de la alianza del gobierno. Es decir, el PSC, que sigue diciendo que está encastillado. El grave problema de lo que está pasando aquí es la alianza encubierta de la izquierda de este país con los nacionalistas. Pues si eso no ocurría, los nacionalistas duraban 2 telediarios. Pues mi última conclusión es que ayer, una vez más, esa batalla que el gobierno no ha sabido dar, porque podría haber explicado lo que creo que es de sentido común. Vamos a ver, no existe diálogo posible y además eso lo entenderá el Partido Socialista. Cuando un señor se declara, y ayer se vio claramente,
decidido a luchar por la independencia y a no conformarse con una ración menor de la tarta, solo quiero la independencia, cualquier otra cosa que usted me dé, no. Y quiero que además usted legitime un referéndum que por supuesto es consultivo, que no tiene ningún tipo de virtualidad jurídica, porque eso me permitirá demostrar que tengo la legitimidad que me otorga el haber ganado el referéndum independentista, y por lo tanto a partir de aquí esto se acabó la historia. Bueno, pues el gobierno no ha querido dar esa batalla y se ha quedado solo porque los, digamos, ciegos, para no meterme en grandes berenjenales, del Partido Socialista, para deteriorar al gobierno, le han comprado la mercancía al adversario. Como siempre, es verdad, y el PSC es víctima de eso. Y en todas las tertulias, todos los periodistas y contertulios de izquierdas, todos defienden implícitamente al señor Mas y atacan por atacar a Rajoy. Pedro Sánchez no estaba en esas tesis, hay que recordar. He dicho contertulios. No, contertulios no está. No está por la autodeterminación. Bueno, pero si quiere cambiar la Constitución a la carta, el inmovilismo reconocer la singularidad. El inmovilismo del gobierno, la falta de... Pero cuando vas a hablar mira, en la propuesta federalista que no crea lo que participó dice, él. eso. Es decir, un proyecto federal, al fin de si cuentas, no saben ¿qué lo que es? significa federal. Es 4 tonterías con el Senado, A Carmen Chacón, un blindaje competencial y para de contar. Tú te imaginas... Yo digo lo de Sánchez, no de Mas. Bueno, no hablo. pero Sánchez no cree nada de lo que dice. Sánchez lo único que quiere decir y no puede es que Susana Díaz tendría que ir a la cárcel y ser el jefe del PSOE de verdad. De Andalucía, también. Por supuesto, si el gran problema es que Susana Díaz manda en Pedro Sánchez. Si fuera el líder del PSOE, si es que no le puedes ni pedir cuentas. Si es que están atados de pies y manos, si es que están en manos de 234 imputados. Piensa que podría ser mucho peor. Lo que quiere el PSC, el deseo del PSC de reforma constitucional es... no es ni siquiera es de reforma constitucional, no va por ahí. Es, refórmeme usted una ley orgánica, que es la de referéndums, que desarrolla el artículo, creo que 95, la estatal, no la autonómica. Sí. Refórmeme eso y hágame posible el referéndum consultivo. Hágamelo legal. Y luego voy a decir que no. Eso es un medio, Pepe. No lo conviertas en un fin. No quieren. Hablo del PSC y te digo que Sánchez no está hablando de eso. O sea, que podría ser peor. Si no saben qué hacer. O sea, ayer en el acto de Libres Iguales, yo tenía delante... Por cierto, ¿por qué no lo hicieron en Barcelona? Porque a mí el heroísmo madrileño me parece muy bien, pero aquí no hay un problema. El problema está en Barcelona. No, te digo, esto de ver a ministros con la bandera y tal, que vengan allí. Oye, perdona, yo nunca lo he visto. Se presentó ministro. Gallardón. Yo tenía delante a mi derecha a Santiago González, que como tú y yo viene de la época democrática del PC de la transición. Delante estaba Nicolás Redondo Terreros, del PSOE más PSOE que ha existido nunca, el que estuvo a punto de derrotar aliado con el PP al nacionalismo gran vasco. Personaje. Estaba Inés Arrimadas, diputada de Ciudadanos de Convergencia. Estaba Sosa Wagner recibiendo el confort de la gente. También de Ciudadanos. Y estaban hasta los de UPyD que lo injuriaron. Por ejemplo, yo tenía detrás a Maite Pagazaurtundúa. Estaba Jiménez Becerril, o sea, la hermana del mártir. O sea, quiero decir que había gente que es que vive en Madrid. Es decir, podemos ir... Está a 2 horas Barcelona, no está en Oye, pero vamos a ver, ¿y qué hacían? Oye, ¿y por qué no le reprochas a los de Tarragona que se fueran a Tarragona en lugar de estar en Barcelona? Porque tiene muchísima más importancia mediática y mucho más impacto en la opinión pública catalana que se haga allí. Pero vamos a ver que el problema es precisamente que este no es un problema exclusivo catalán. Precisamente por eso. No compres la mercancía. Pero ¿por qué hay que ir a Barcelona? Nacional, algo tendremos que decir fuera de Barcelona. Que estoy diciendo que los de Madrid, estos que estabais ayer, y yo felicito a la gente por organizar esto, que, oiga, venid a Barcelona. Oye, pero ¿por qué? Porque es España. No, esto señor, y esto es la capital de España. Claro, y aquí es donde se tiene que decidir Federico, el futuro hay que de influir. España. O sea, que nosotros ahora mismo estemos influyendo en un señor que vive en Madrid, eso Pepe, no importa. A mí me puede tocar las narices que haya gente que juegue, como diría Puyol, a la puta y en la Ramoneta. Me joroba una barbaridad. Ahora, en Madrid, las Cortes españolas son las que tienen que decidir el futuro de toda España, incluida Cataluña. O sea, eso de que hay que ir a un sitio para poder hablar de ese sitio, estoy hasta las narices. Pero si yo no estoy diciendo eso. No, que no yo me estoy da diciendo gana, que los ministros del PP vayan a Barcelona y en vez de decir que hay que catalanizar España, digan eso que se dijo aquí. Tendrían que ir al banquillo de los acusados por no cumplir y hacer cumplir la ley que juraron. Eso también hacer se podría cumplir. hacer, es que no es incompatible. Eso, por supuesto.
Pero esa historia, no, ¿por qué no van a Barcelona? ¿Y por qué se quedan en Tarragona? Pues porque no tienen la TV3, porque no vas a ir con una compañía de la Guardia Federico, Civil a irían manifestarte. los mismos. Si esa gente que estuvo en tu acto ayer fuese a Barcelona, Perdona, irían los mismos medios, perdona, porque no, los atraen ellos. No fue mi acto. Bueno, perdona, Yo estuviste tú. no hubiera hecho un acto. Yo he firmado lo de Libres Iguales y fui porque lo había firmado. Y además aquí vino Cayetana, que estuvo como siempre muy bien, e hizo un gran discurso español, de toda España, porque por desgracia, la cosa ha evolucionado, y en parte por culpa del gobierno de Madrid, de tal manera que el separatismo catalán supondría el fin de la democracia en España. El fin. Es decir, el régimen constitucional quedaría destruido. Y luego, a lo mejor, es posible, salía un régimen constitucional más liberal y más nacional en lo que quedara de España o no. Porque en estos procesos, cuando se abren, nunca sabes cómo va a evolucionar la situación. Y por eso es la primera vez que se hace un discurso nacional, muy bueno además, donde hay también que hacerlo. O sea, eso de vamos a dialogar, estamos abiertos, las narices, estamos abiertos a defender la libertad de todos los españoles en todos los sitios de España, igual que en Cádiz. En Cádiz tienen tanta legitimidad como en Madrid y en Barcelona a hablar de la soberanía nacional. Y yo puedo hablar de Albacete tranquilamente, eso es sabido. Ahora, lo que te estoy diciendo es que hay que convencer... Hay que convencer a la opinión. Esa gente que estaba en la UV, se puede hacer algo con ellos. Se les puede convencer si argumentas. Ahora, hay que hacerlo allí. Yo lo que quiero es hacerlo para empezar en los colegios. Sí, bueno, muchos de esos llevan 30 años educándose en la falacia nacionalista. Bueno, vamos a cuidarnos la vista con Reticare. Reticare, yo, Pepe, quizás te ibas bien graduado a las gafas, quizá no. Como trabajas mucho en el ordenador, ¿qué pasa? Que eso lesiona casi sin querer la retina. Y necesitamos un protector ocular para evitar precisamente el que muchas veces tenemos visión borrosa, nos duele la cabeza o incluso nos puede provocar insomnio. El hecho de no tener este protector Reticare, ya han vendido más de 150.000 unidades y pueden conseguirlo en miraportusojos.es, en grandes superficies o en su óptica más cercana. O sea, en el Himalaya lo puedo comprar. Puedes comprarlo en cualquier gran superficie. En Himalaya, en la estepa comercial, se entiende. En yo Argentina. Nunca he visto... Esto es como más... Ataca a quien le da de comer. Es una cosa realmente asombrosa. Es un contagio del separatismo catalán en el cerebro de Luis Herrero. Bueno, decimos ahora grandes superficies, tienes una molécula ahí que se te ha vuelto loca. O sea, no, de eso nada. A mí le pone peros a un anuncio en plena crisis. Le pongo peros a que hayamos todos aceptado de una manera absolutamente estúpida que a un gran almacén comercial se le llame gran superficie. El Bernabéu es una gran superficie y no se vende nada. Perdona, ¿qué culpa tienen las grandes superficies de ser mucho más grandes que los grandes almacenes? Y que eso, que es una fórmula francesa, se haya extendido a todo el mundo. ¿Por qué le llamamos gran almacén a uno que en el fondo no es tan grande? Al lado del Empire State es muy pequeñito. Pues te hago una transaccional. Hablemos de grandes superficies comerciales. Vamos a ver, esto sí te va a gustar Colacel, que viene muy bien para la piel. Ahora que has tomado el sol. ¿Tienes algo en contra del colágeno? No, nada en absoluto. No, mira, ahora que has tomado el sol, que muchas veces eso puede perjudicar, pues lo mejor es Colacel. Está juvenil, de cabeza no ha mejorado mucho, pero de aspecto está estupendo. Es colágeno, es de origen natural, no hace falta ninguna intervención quirúrgica, con un sobre al día fuera de las comidas es suficiente y se puede comprar en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Seguimos. Bueno, si están preparando el fin de semana, no digas nada, Luis, yo ya sé a dónde vas y vas muy bien encaminado. Pero sepan que el tiempo está complicado, con lluvias y tormentas, sobre todo en el norte, especialmente en la parte mediterránea, Luis, pero sobre todo en Cataluña y en Mallorca. Yo calculo que a Castellón hasta mañana o pasado no llega. No lo descarto, pero en principio no parece razonable. Ahora, lluvias débiles, pues empezarán hoy en La Coruña a mediodía más o menos y van a acabar en Sinimiri, pues en Bilbao y en San Sebastián. O sea, prácticamente todo el Cantábrico a lo largo de la tarde. Las temperaturas se mantienen o suben. 16 grados tenemos en Madrid, pero vamos a pasar de 30 hoy. Máxima Zaragoza y Huesca, ya llega el Pilar y se nota. 34 grados en Zaragoza, es un calor de aupa. Y la mínima Ávila y Cuenca, 12 grados. Por fin, Luis. Has conseguido por fin. Al menos un día. Además, dos marginadas, ilustrísimas, Ávila y Cuenca, del pelotón del Pasmo. Nos salían
ni en las quinielas, en la reserva, nada. Ya están aquí. Una mínima de 12 grados a estas alturas. Es igual, pero estamos ahí, Luis, que es lo importante. Lo cual quiere decir, hay que respetar la diversidad sexual, Luis, y climatológica. O sea, que es un fin de semana ideal para agarrar la guía Repsol, irse a donde quieran, a la lluvia o al fresquito o a tomar el sol con Luis Herrera. Hasta aquí el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento. Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando. Bueno, antes de irnos a la bolsa, oro. Sí, señor. ¿Por qué todas las civilizaciones siempre han buscado y han atesorado el oro? Por algo será. Pues entre otras cosas porque es un valor seguro y porque mantiene el valor de esa inversión. Nosotros tenemos nuestro lingote en oro físico, inversión en oro físico, y mantenemos el valor de esos ahorros que tanto trabajo nos ha costado juntar. Lo podemos hacer con Patrimonios Especiales. Es una empresa española especializada en facilitar la inversión precisamente en oro físico. Tiene muchas formas de invertir en oro, muchas facilidades. Podemos llegar a invertir oro desde 30 euros al mes, incluso menos. Con Patrimonios Especiales tenemos toda la información en el 91 827 34 37, repito, 91 827 34 37, o entrando en www.patrimoniosespeciales.com. Bueno, ¿y cómo ha empezado la sesión de bolsa? En positivo, en este momento el IBEX 35 se anota un 0,17%, poco, pero bueno, un pasito es. Cotiza en 10.900 puntos, perdió, recordemos, el nivel de los 11.000, parece que esta semana quiere recuperarlo. Dicen los inversores que está marcada esta sesión de bolsa por los datos de IPC que acabamos de conocer. El IPC sigue en agosto en tasas negativas con una tasa interanual del menos 0,5%. Bueno, pues vamos a recordar la escuela porque hay que aprender. O sea, esto de la bolsa, hay gente que va a la bolsa como el que juega a la lotería. No. Hay que estudiar un poco. Luego hay que tener algo de suerte, pero sobre todo hay que saber. Hay que estudiar y además hay que labrarse una alternativa profesional en este momento como asesor financiero y patrimonial, con el máster en asesoría financiera y patrimonial del Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, que junto a Libertad Digital tienen este máster, como digo, en asesoramiento financiero y patrimonial, con prácticas en la segunda parte del curso en las principales firmas del sector, y que habilita el certificado para la operación en bolsa. Más información en el 91 126 5180, repito, 91 126 5180, o en isdemasters.com. isdemasters.com. Eso es. Bien. Mira, el que no necesita asesoría en la pasta es Bono. No le hace falta. Nunca nadie predicando la pobreza se ha hecho tan rico. ¿Es verdad? Y sigue. Los dos bonos. Está bien. Y el Bono Bus te ha faltado añadir. Pues Bono U2 saca disco nuevo, se titula Songs of Innocence, pero esta no es la noticia. La noticia que ha dado la vuelta al mundo es que lo regalan. Ya está en iTunes, está disponible hasta el lanzamiento oficial mañana, 13 de octubre. Bono ha avanzado además que ya tienen casi listo un segundo nuevo álbum que se llamará Songs of Experience. Los que han escuchado el disco dicen que por fin U2 ha dejado de mirar al futuro para volver a su pasado, al de los grandes éxitos. Songs of Innocence se ha convertido inmediatamente en el disco con más dueños de la historia, 500 millones, una cifra muy superior a la del disco más vendido de la historia, Thriller, de Michael Jackson, con 61 millones de copias vendidas. Aunque hay que decir, de los 500 millones de usuarios a los que se les ha aparecido el disco de U2 en iTunes, no sabemos cuántos lo habrán escuchado de verdad. Bueno, pues... vamos con los emprendedores y Telefónica. Es que esto es tremendo, porque es que se acaba este plazo. Sí, Todos los el 17. inventores... Porque hay gente que incluso sin estudiar estos cursos súper ferolíticos
En España siempre ha habido gente muy lista. Otra cosa es que tengan la instrucción y los medios profesionales. Claro, muchas veces necesitan ayuda y por eso deberían al menos hacerlo a Telefónica, porque abre ya su tercera edición de los premios Habilite, pero el plazo se cierra el 17 de septiembre para presentar esos proyectos que ayuden a los discapacitados. Pueden meterse en la página web de Telefónica para optar a este premio de hasta 10.000 euros para poner en marcha su proyecto. Bueno, iremos con los oyentes. El tema de hoy es la diada, como es lógico y natural, Vanessa. En términos satíricos, épicos, abrumadamente cabreados. Hay un poco de todo, hay un poco de cabreo, hay quien se lo toma un poco más a risa, pero lo cierto es que muchos de ellos no pensaban que la afluencia iba a ser tan grande. Enseguida lo escuchamos. Bueno, y hoy queríamos plantear, la semana que viene lo iremos desarrollando, porque parece que empieza a despertarse la clase política madrileña. Don Francisco Pérez Abella, muy buenos días. Buenos días. Por un caso que ya es un escándalo de ineficacia policial, que es el del pederasta madrileño, que todavía no le han puesto un nombre pintoresco, pero bueno, el caso es que ha sembrado la alarma y el pánico en Madrid. Todo este verano ha habido noticias contradictorias, que si lo han pillado, que si ya se sabe. Han llegado en medios, han llegado a dar el perfil que había elaborado la policía. Yo creo que la policía no había elaborado nada. Pero lo cierto es que ayer ya anunciaron nuevas medidas para la colocación de agentes, etc. Entonces, Paco, de verdad, ¿qué es lo que ha avanzado la policía o si tienen datos reales sobre ese pederasta en Madrid? Yo creo que tienen datos reales y que están cerca de cogerle. Es cierto, hay que tranquilizar a la ciudadanía. La policía está entregada, está en la calle. Creo que mal dirigida. Y sinceramente en Madrid se está produciendo un hecho que le asemeja con las capitales que han estado amenazadas por grandes delincuentes, como el Boston del estrangulador, o como el Düsseldorf del vampiro, o como el Nueva York del hijo de Sam. Estos lugares que tienen que estar previstos, las posibilidades de la delincuencia, todas, en este país carecemos de un plan antipederasta, que es la gran amenaza de la civilización actual, es decir, es el delincuente emergente en todas partes, en las redes sociales, en Internet, en la calle. En España, hacía tiempo que la organización Save the Children dijo en su día que hay 35.000 individuos que viajan todos los años a lugares de destino donde pueden disfrutar de la pederastia, es decir, a tener turismo sexual en estos países y que están en Madrid o en todas las capitales de España, naturalmente durante todo el año hasta que llegan sus vacaciones haciendo daño. En Madrid no es que haya solo un pederasta, este es el más visible, este es el más mediático, pero hay otros muchos pederastas y debería haber un plan contra la pederastia que no sea y ni siquiera imaginado. ¿Qué hemos ganado? Como me preguntabas, ahora la policía está en la calle, está vigilando los colegios, son visibles, se pueden ver individuos de uniforme paseando de aquí para allá por los parques, cosa que era insólita hace solo 3 meses. Sí, eso es curioso porque ahí dices, bueno, ¿y para qué tanto agente de movilidad? Y no hay nadie en la puerta de un instituto. Hombre, o sea, es que efectivamente, es que, don Federico, es que los parques se estaban cobrando a los niños por jugar al baloncesto bueno, y claro, no había un policía. Y en cambio hay 27 rodeando a los ministros y hasta los concejales, por si acaso. Ese es el tema, porque el efecto disuasorio de la policía que pasea por la calle es enorme, fundamental. Pero claro. Y luego lo que es la investigación y la prevención. La policía española no cuenta con los grandes expertos que hay en la sociedad civil, los grandes conocedores. En este momento en nuestro país tenemos quien puede incluso trazar un perfil real de quién pueda ser el pederasta que están buscando en Madrid. No, para mí no ha llegado todavía ninguna noticia que hayan contado con absolutamente nadie. Se han dado casos de haber capturado, por ejemplo, al asesino de mujeres de Castellón con un perfil absolutamente criminológico en las circunstancias más parecidas a los profilers del FBI. Es decir, y sin embargo, la policía española, los políticos españoles, porque la policía española es muy buena y tiene un gran cartel en todo el mundo, pero los políticos a dedo que ponen para que la dirijan casi nunca aciertan, y en este caso menos que nunca. Bueno, pues ahora la semana que viene, como está claro que ahora ya vamos camino de las municipales, ahora de pronto los políticos nos van a adorar. O sea, no es que nos van a tratar bien, nos van a adorar y se van a preocupar. Y además que Madrid es mucho Madrid. Y además en Madrid se va a jugar el futuro político de España. De manera que yo creo que van a empezar a mimarnos. Y luego comunican muy mal porque efectivamente a la ciudadanía hay que tranquilizarla con datos.
Y la ciudadana tiene la exigencia de que se le informe de realmente de qué tiene que defenderse, para que cada uno mire por sus hijos. Es decir, no está bien esto que están diciendo. La policía no puede contar. No, la policía tiene que contar todo lo que pueda contar. Bien, pues a lo largo de la semana que viene, como se van a producir más noticias, lo comentaremos más despacio. Hacemos una pausa y vamos a escuchar a los oyentes, a ver qué, me imagino, pero siempre te sorprendes. Siempre hay algún registro inesperado, pero la gente ve las cosas de una manera singular, porque son singulares. Esto de ir 500.000 juntos haciendo y pensando lo mismo, eso no es humano. Eso es malo. Eso es malo. Lo normal es que cada uno vaya suelto a su manera y le dé y tan lanar. Bueno, a ver, escuchemos a los oyentes, Vanessa. Pues sí, Federico, y hacen un repaso de esa diada de ayer. Se quejan de que hubo muchos gritos de España nos roba, pocos contra Pujol. Y mientras esto pasaba... Bueno, pues, pocos no, ninguno que se oyera, ¿no? Ninguno que se oyera, eso es. Y mientras esto pasaba, pues Mariano Rajoy estaba haciéndose un selfie en ese 25 aniversario de la Organización Nacional de Trasplantes. Sí que hizo una leve referencia a Cataluña, pero no lo que nuestros oyentes esperaban. Dentro de nada irán todos en Cataluña vestidos con la estelada, como va Nicolás Maduro con la bandera. Y vimos entre ellos la vergüenza y la incoherencia de Piqué, que se mueren por ir con la selección española, pero ayer piden a Cataluña que se vaya de España. O sea, ya se está haciendo lo que se puede y la gente se está moviendo porque vemos que esto es una locura, pero claro, el tema está en los gobiernos españoles. Han dejado hacer, hemos llegado a un punto de no retorno porque tiene muy difícil solución. Y si convocan referéndum, como si no convocan referéndum, es igual. Pujol ha estado robando a los catalanes durante años y ayer no se oyó ni un grito en contra de Pujol. Me pareció bonito lo que dijo Rajoy, pero totalmente inoperante. Es momento de aplicar la ley, el artículo 155, pero desde luego se acaban las transferencias. En fin. Vamos a ver lo que pasa o lo que sucede. Bueno, Carlos Cuesta. Muy buenas. Volvemos a la tertulia. Hoy no está Luis porque lo envío. ¿Cómo que no estoy? En el debate del mundo.es. Creía que te referías a tu como propia tertulia. No estás donde tienes que estar. ¿Dónde? Tú tienes un viaje de negocios, de empresa que hacer, señor, representándonos, y estamos en lo que estamos. O sea, luego ya estaremos donde estaremos. Bueno, volvemos a esa tertulia que hacemos con el mundo en libertad. ¿Y de qué vamos a ir hoy? Pues de qué podíamos ir, de diadas y más diadas. De la diada nuestra de cada día. Oye, por cierto, que ya se está filtrando, yo no sé si es la respuesta a la diada o como no hacía falta diada porque las cesiones se van acometiendo aunque no haya diada, ya se está preparando un nuevo fondo de liquidez autonómica, ahora le llaman social, dices, un fondo de liquidez autonómico social, dice, para dar dinero precisamente a las que están incumpliendo, para que cumplan. Dices, esto es buenísimo. O sea que como han incumplido vamos a premiarlas, dinero, quitándoselo a las que cumplen. Esto es como si el profesor le da más nota al que ha incumplido y dice, no hombre, así te la redondeo con la otra y así vas aprobando. Claro, dice, tú tienes un 10, ¿no? Dice, pues mira, a este que tiene un 3 le vamos a poner un 5 y a ti te vamos a poner un 8. Así que hablaremos de todo este mejunje, hablaremos de eso y vamos a sacar también el tema famoso de los insultos tras la muerte de Botín, toda esa explosión que claro, hay algunos que ya es como de risa, ¿no? El tema de Izquierda Unida, que ha levantado embargos de sedes con la refinanciación del Santander, que es el partido que tiene, lo digo por los comentarios que había, Izquierda Unida Béjar y toda esta historia, es el partido que teniendo un agujero de más de 8 millones de euros, un patrimonio negativo, ha conseguido 15 millones en préstamos bancarios, según el informe del Tribunal de Cuentas, el último. Con lo cual a mí que me muestren ellos algún ejemplo de alguien que con 8 millones de números rojos consigue 15 millones de préstamos bancarios. Le debe molestar mucho la financiación bancaria del Santander. Bueno, la verdad es que ahora ya sigue estando en abierto, se puede ver a partir de las 7:30 más o menos en Libertad Digital y en el mundo.es. Los que quieran ver la tertulia, pues lo ven. Los que quieren entrar en Orbit, en el Club de Libertad Digital, pues pueden hacerlo. Todos los que pertenezcan al Club de Libertad Digital tienen el acceso a Orbit sin tener que pagar nada más. Los datos. El dato es muy sencillo. Llaman al 91 409 4002. 91 409 4002. Hay muchas más ofertas y ventajas y descuentos en muchos
aspectos, digamos, comerciales, pero el de Orbit no es pequeña cosa, porque además en Orbit hay más cosas que el periódico de papel o todos los periódicos del grupo. Hay películas, o como decía la castiza, pinículas. Hasta cuentos para niños. Sí. O sea, en eso seguimos hablando de política, ¿no? La nueva historia de Cataluña la van a poder colgar ahí. Pueden venir a vernos los viernes aquí también. Los viernes, que hoy, ¿quién ha venido? Es que no tengo los tengo los datos aquí, lo que no tengo son las gafas. ¿Ves? Es que estoy todavía atónito. A ver, Luis, ayuda a la infancia desvalida. Pues mira, tenemos a Lorenzo Jaquet Valdellou, o Valdellón, no lo sé, porque las letras de las mujeres hacen las Ns que no se sabe si son U's o Ns, pero... ¿Qué más te da? Bueno, hombre, yo es por darle un capón a quien lo haya escrito. Pero es que no puede estar sin atacar a alguien. Pues no. Es que es una cosa, yo no sé cómo te soporta Miriam. Lo hago de una manera amistosa. Lorenzo Jaquet ha venido, que ahí lo veo a lo lejos, saludando, un hombre barbado, parece serio, buena gente. Sólido, buena naturalmente, persona. como la gente del Club Libertad Digital. Aquí Uli Toledo no sería admitido jamás. No. Nunca. ¿Y aunque se arrepintiera? No creo que se arrepienta. Bueno, pero si se arrepintiera, sí. Aquí no empecemos con cláusulas ya que rebajen la exigencia. Es como tú dándole la mano a Gallardón. Muy bien hecho, Federico. Yo no le di la mano, él me la tomó. Bueno, pero tú se la correspondiste como mandan los cánones de una persona bien educada, dispuesto a perdonar y a acercar posiciones. ¿Y no ha salido esa fotografía por ahí? Calla, que porque en el esa streaming... fotografía vale. Bueno, espera, es que fue fue una agresión política. El tío como es tan malo, vino por detrás de mí y además está grabado en streaming. Luis Fernando, en el streaming de Libres Iguales, está grabado como bebé detrás, cruza la muchedumbre, se planta 1 metro delante, y yo no me doy cuenta, llega y de pronto se vuelve y me encuentro un tío, y yo estoy con mi mujer al lado, que claro, por temor a las represalias, me da la mano así y la mantiene. Que era un momento, pero si yo fuera no te más... arrepientas de ser decente, ni de estar bien educado, ni de ser una persona que responde al mal con bien. No me ha pedido... Que eso no es nada que te deba avergonzar. En Navidad lo aceptaría, pero a mí mientras no me pida perdón por haberme sentado en el banquillo, le guardaré un rencor eterno. No, hombre, no. Sí, no, que estamos cerca de que alcances la fe que te la tengo prometida, no vayas para atrás. Pero hombre, no, pero sí que... Pero, hombre, ¿y por qué no haces algo por él mientras tanto? Bueno, nos hace falta un seguro de vida. Seguro. Ayer hubiera necesitado yo seguro Saigón. Un seguro Aegon de vida, de confianza y que nos da mucha tranquilidad. Además, Federico, si sabemos que nos cuesta lo mismo que tomarnos un café o que comprar un ejemplar de un periódico, pues no tenemos excusa. Además, con Seguros Aegon estamos cubiertos desde el primer día con un capital importante que haciéndolo por tu cuenta nunca te va a salir tan rentable. Para consultar las condiciones y todas las ventajas basta con consultar la página web de Aegon, www.aegon.es, o bien llamar al 900 177 177 y ahí nos informan de todo. Yo os recomiendo que aseguréis el mañana con Aegon. Bueno, por supuesto, todos los que vengan a pasar el fin de semana solos o en pareja tienen el hotel de 5 estrellas gratis, asegurado, etcétera. Sí. Eso por supuesto. ¿Y en el Corte Inglés qué nos ofreces? Pues lo último en electrónica y en electrodomésticos y sobre todo grandes ofertas. Por ejemplo, tenéis hasta el 25 de septiembre una tablet Samsung Galaxy con Wi-Fi 16 GB y procesador dual-core por solo 169 €, un televisor LED LG de 47 pulgadas con panel IPS y Smart TV por 599 € o una lavadora Haier de 7 kilos de capacidad y clasificación A Triple Plus por solo 299 €. Lo podéis financiar en 12 meses sin intereses o pagar el 31 de marzo de 2015 y, por supuesto, envía a domicilio, instalación, puesta en marcha, retirada y reciclado del aparato antiguo. Este domingo abren muchísimos centros del Corte Inglés e Hipercor. Para saber cuáles, solo tenéis que entrar en www.elcorteingles.es o llamar al teléfono de atención al cliente 901 122 122. Van a dar las 10, pero antes calla, canalla, que cómo es. Es que se morirá así, o sea, se morirá así. Estará diciendo el cura, descansa en paz, hijo. No pienso descansar, ¿por qué de descansar? Pero si quiere que se quede a la Crónica Rosa, hoy vienen Beatriz Bajo Cortázar y ningún Carmen Duerto. concepto, no se ha portado muy mal.
Bueno, no, que hoy se va a trabajar por la causa. Puedes quedarte un rato. ¿Quién viene? ¿Beatriz? Beatriz y Carmen Duerto, o sea que hoy puede perfectamente, nos sobra una plaza si quiere, se puede sentar. Perfecto, bien. O sea que solo me aceptáis porque sobra No, una plaza. no sobra, porque luego viene Ayanta con el verdes. personaje fantasma de Intimina. Ahí Que se yo creo levanta y que se va. Luis estaría con Ayanta. O sea, en no desconocimiento del acertarían, personaje. pero vamos, ni a Lola Flores, que en paz descanse. Bueno, vamos a hablar de Chabelita y Alberto Isla. No hay reconciliación. La niña ha dicho que no quiere saber nada de momento de nadie. Oye, está es su derecho Pero de elegir, no se había ¿no? ido este fin de semana con el maromo. Pero es lo que tiene el amor. Unas veces sí, otras veces Eso no. no es y amor, ella hombre. decide si quiere o no quiere seguir adelante. El lunes, por cierto, encuentro interplanetario Rocito, Chabelita en el mismo plató. Se van a entrevistar como dos grandes presentadoras que son, eso dice la página web. Lo de grandes lo he añadido yo, he de reconocerlo. Dice, dos presentadoras van a hablar de cómo llevan el ser hijas de y etcétera, ¿no? Bueno, pues eso va a ser lo que nos Pero van me a ofrecer choca. el lunes. ¿Tiene que ver la súbita retirada de Chabelita de la reconciliación, el hecho de que haya aparecido una tercera diciendo que también está embarazada del mismo? Pues algo debe tener que ver, claro. Es que Me eso es un imagino que poco no, duro, Sí, ¿no? no sienta bien. Y luego tenemos que Muy hablar duro. del Camino de Santiago de Rosa Benito, que no está sentando bien a todo el mundo, ¿eh? Para colmo, Amador ha puesto a la venta el piso de Chipiona, han publicado las fotos y el guarro dentro y fuera, hay que decir así. Válgame Dios, no puede claramente ser, no lo que puede ocurre. ser. Por supuesto, a partir de las 11, libros, un autor nuevo, Aldous Huxley, nos trae Andrés Amorós, vamos a hablar de Oye, teatro. pues la semana pasada... Bueno, es que hay que leer los clásicos. Dice, ¿por qué leer El Quijote, que es un libro viejo? Pues porque es mejor que los nuevos. O sea, Aldous Huxley tiene cosas que están muy bien. Pero Pizzolato, que es el gran guionista y productor de True Detective, recomendó el viernes pasado Galveston, y es un novelón. Novelón. Ujú. Bueno, que me he dormido a las 2. Sí, pues luego te O sea, pregunto por dónde vas. Por la mitad, voy por la mitad. Yo también voy por la mitad y todavía no sé de qué va. Pero qué gran, qué está escritor. muy Es bien su escrito. primera novela, ¿eh? Este tío va a marcar una época si sigue así, ¿eh? Ujú. Bueno, y por supuesto cine, que se estrena esa película rodada durante 12 años con el mismo protagonista. Le han seguido según iba creciendo. Que sí, que sí. ¿Qué te parece? Lo que es el dinero. Es una faena, a mí personalmente una faena, porque se aprecian unos cambios tremendos de niño a hombre. Sí, claro, 30 años es, Claro. o 13, ¿cuántos has 12, dicho? 12. Van a hacer una siguiendo a Duran Lleida para observar los cambios. También puedes observar Promete, los la cambios, película puedes promete. en 12 años los cambios de Rajoy, de la manifestación en defensa de la unidad de España y contra la ETA y contra Zapatero, ahora. Oye, yo solo por ayudar te informo que van a dar las 10 de un momento. Sí, bueno, muchas gracias, Luis. No sé qué haría sin ti, pero me lo imagino. Bueno, que nos vamos a las noticias, a ver las cosas de última hora, crónica, Rosa, y luego, pues como siempre, cine, teatro, libros y patatín y patatán. Adiós, Luis. Adiós.